conocida, pues porque son personajes reales, porque insisto que aun cuando, por supuesto, los personajes principales, la historia completa es una novela en todo el sentido de la palabra, al mismo tiempo es una novela que, y esa es otra característica muy propia de un periodista, en donde hay reportajes dentro de la novela, es decir, hay un hilo conductor a lo largo de las 250 páginas, pero con frecuencia dedica capítulos para contarnos temas que uno pensaría en principio que no necesariamente están vinculados y que lo hacen pues como si fueran, repito, reportajes dentro de la novela. En realidad el hilo conductor de todo esto, y ya lo verán ustedes, es la violencia sistémica, el abandono particularmente institucional. Y esos reportajes reflejan cada uno de estos casos. Algunos, por supuesto, de una dureza terrible. Todavía seguro más de uno de ustedes recuerda la historia del pozolero. Pero además de eso, insisto, estamos hablando desde el temblor para acá, de historias así de duras, de estos reportajes que nos va a contar Alberto en una novela que intencionalmente está dividido en muchos capítulos, en 25 capítulos, para que tenga espacio precisamente para contar estas novelas. Reportajes que, como les decía, lo que nos dejan en claro es pues que finalmente el oficio periodístico de Alberto ahí sigue. Ese observar, ese registrar, ese narrar, ese apostarle por el dato preciso, por los nombres, por los contextos, es claramente un trabajo periodístico. Incluso diría que la descripción misma de los personajes es un trabajo periodístico, porque cuando nos ofrece el contexto de estos personajes, nos sirve para entenderlos antes que juzgarlos. Quizá algunos de ellos van a tener al final de la lectura para ustedes un juicio duro, crítico, pero el contexto que nos ofrece Alberto nos sirve mucho para entender el origen de cada uno de ellos. Por eso les digo que es reportajes dentro de una novela además que nos cuenta la violencia institucional, la violencia protegida desde el poder que hemos vivido durante tantos años y que por eso no son, cuando ustedes lo vean y vean estos reportajes a los que me refiero, verán pues que no son historias disociadas, que son siempre historias que se trabajan con este mismo tema que es la violencia. Pero no solo la violencia se lo van a encontrar en el libro, porque creo que una de las virtudes que tienen es que es capaz de contar cosas íntimas, de contar cosas de las historias pues de estos personajes que son conmovedoras, que son muy importantes de conocer y de leer, más allá incluso les diría por lo que importan en la historia general de la novela, sino para conocer el fondo de estos personajes y para conocer sus historias íntimas. Por eso es, repito, un libro que claramente está escrito por un periodista, y a mí me gusta eso porque con mucha frecuencia vemos a periodistas que hacen novelas y que parecen avergonzarse de su trabajo periodístico o de su pasado periodístico y de que casi nos plantean que su trabajo como novelistas es el paso superior del trabajo periodístico, cuando yo soy convencido de que esto no es así. Yo tengo la convicción pues de que el oficio periodístico, la capacidad para narrar, para observar y para conmoverse y conmover son herramientas que nos sirven para todo, y en este caso les sirven pues a Alberto para trabajar su novela. Termino simplemente invitándolos a leerla, aún asumiendo que es un libro, repito, que no es sencillo, que es un libro duro y que nos habla de historias muy fuertes, porque es la historia de estos últimos 40 años en realidad, la historia de este país, de la pobreza, de la migración, de la violencia que hemos tenido presentes durante todos estos años. Como ven, no voy a hablar nada mal del libro de Alberto. Yo al rato le mando un correo diciéndole mis comentarios negativos porque es su fiesta, ¿verdad? Y sería muy feo que ahora le ponga a decirle, pero es que en la página fulanita, ¿cómo se te ocurrió poner tal cosa, verdad? Así es que vamos a quedarnos solo con el último asunto que diría, algo bueno es que me dio la oportunidad de reencontrarme con Alberto, que hace un rato, insisto, no nos veíamos. Para mí es un gusto y un privilegio estar aquí en esta presentación
ver además a su familia, ver a su papá, es un gusto doble el poder acompañarlo y en presentarles esta novela que sin duda vale la pena. Ojalá Alberto nos cuente si es solo las ganas de soltar estas historias que llevaba tanto tiempo cargando como periodista, o si ya se asume pues que continuará por este caminito de las novelas y de los libros. Si es solo el periodista que ella dijo, bueno, ya tuve hijos, ya planté árbol, me faltaba el libro, o si realmente, insisto, va a seguir por ese camino. Muchísimas gracias por invitarme, Alberto. Qué gusto saber que ahora está. ¡Bravo! De haber sabido que ibas a hacer esa presentación, te hubiera grabado y hubiera grabado unas 50 páginas más al prólogo, cuando menos, que no se me ocurría cómo describir. ¿Puedes reescribir la dedicatoria que la puse? Sí, ya que tenga más cariño. Sí, claro, fue un poco seco, ahí ahorita le voy a poner seguirá. Pero también mencioné a la mala madre, a Claudia. Ese era el título de su columna en Animal Político. Bueno, gracias, de verdad, gracias. Bueno, qué gusto, Alberto, reencontrarnos además aquí con la familia, ¿no? Así, con los queridos colegas, amigos. Y la verdad es que este libro pues es más que una novela y más que un retrato de nuestros tiempos y de nuestra historia. Habla mucho de Alberto, de lo que ha sido. De pronto pensé que iba a hablar mucho de mí, pero gracias a Dios no, de mi tocaya. Es que el personaje principal se llama Elisa. Y, bueno, y sí, cuando pensé el nombre de Elisa, después el personaje cambia, ya lo platicaremos, pero... Porque arranca, ¿no?, con que Elisa es la esposa del maestro. Sí. Y dije, ups. Más sociable que el maestro. Sí, dije, sí. ups. Sí. Pero bueno, Alberto y yo también coincidimos pues en nuestras juventudes, en una etapa de formación muy importante. No sé si para algunos de ustedes habrá sido la primaria, la secundaria, estos momentos fundacionales que cuando ves a algunos compañeros es como si estuvieras con tu familia misma, ¿no? Y tienes una confianza que no tienes con nadie más, aunque pasen los años, ¿no? Ese es el tipo de relación y cariño, ¿no?, que yo siento por Alberto, porque estuvimos en una etapa de formación y además muy importante, muy linda. Fuimos la primera generación en la tarde, entonces estuvimos los 4 años juntos, ¿no? Y nos hicimos como una familia y coincidimos también en algún momento, Alberto ya en Relaciones Exteriores y yo como periodista. No recuerdo si estuvimos en San Diego. Fuiste a San Diego un tiempo, sí. Ay, ya te invitó. Sí, una amiga de verdad. Y también fue a Londres, by the way. Sí, No. sí, por cierto. Bueno, no invitada. Pero no, o sea, fui a reportear. Se va a levantar, se va a levantar Daniel. No fue la residencia. Pero Alberto siempre con este espíritu periodista que, pues a lo mejor quienes nos dedicamos a ello entendemos lo que significa la pasión por no únicamente consignar lo que nos está sucediendo, sino ser en muchos momentos partícipe. Incluso a mí me habían dicho, pues tú no te puedes involucrar, ¿no? Es como estas fotografías así del fotoperiodismo que tremendas, en donde dices, ¿y qué hiciste después, no? Pero curiosamente la vida después nos lleva a involucrarnos en algunos momentos, ¿no? En algunos momentos, o nuestros reportajes tienen consecuencias que van más allá de lo que era nuestra intención primaria. Creo que Alberto plasma en esta novela pues este sentimiento de profundizar en estas historias, en los personajes. Creo que no le platiqué, pero por ejemplo cuando fui a hacer el reportaje de Salud en la Frontera entre Tijuana y San Diego,